¿Qué tal? Soy el maestro Antonio Rosales y soy profesor del ámbito clínico, tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Y como parte de la semana de tradiciones de la carrera de psicología, hoy voy a hablarte acerca de la metodología conductual, cognitivo-conductual e interconductual en el ámbito aplicado. Empecemos diciendo que todo psicólogo aplicado en algún ámbito, no importa cuál, puede ser salud, clínica, organizacional, educación especial, etcétera, necesita tener claro el motivo de consulta del usuario, es decir, tener claro qué se nos está solicitando en nuestro servicio. Asimismo, necesitamos herramientas metodológicas para la recolección de información y evaluación. Finalmente, necesitamos técnicas de modificación de conducta. Empecemos con las herramientas para la recolección de información. Todo psicólogo, para poder hacer su trabajo, necesita recolectar información que le permita explicar el caso particular con el que está trabajando. Insisto, al margen del ámbito al cual nos estemos insertando. Y para eso vamos a requerir de ciertas herramientas. La principal es la entrevista clínica. Al margen, insisto, del ámbito en el que nos insertemos o incluso la tradición desde la cual hagamos nuestro trabajo, es necesario que sepamos hacer una entrevista. También en las tres tradiciones, conductual, cognitivo, conductual e interconductual, podemos utilizar registros o autorregistros. Y según el modelo con el cual estemos trabajando, es probable usar pruebas escritas. Me voy a centrar en la entrevista y todo lo que el psicólogo tiene que hacer al momento de la entrevista. Hago esta énfasis porque, como mencionaba, la entrevista es la principal herramienta de recolección de datos de todo psicólogo aplicado. Pensemos en todo lo que hacemos al momento de una entrevista. Escuchamos al usuario, lo que nos está diciendo, y por supuesto que lo vamos a hacer con mucha atención con base en lo que nosotros escuchamos, vamos a generar hipótesis de qué es lo que está pasando con nuestro usuario. También vamos a trazar una ruta de exploración, es decir, cuáles son los temas que vamos a ir explorando a lo largo de la entrevista. Vamos a formular preguntas y vamos a ajustarnos a las particularidades del usuario. Es decir, que cada persona es diferente y por lo tanto nosotros vamos a ajustar nuestra entrevista a las características de cada usuario. Vamos a distribuir el tiempo con el cual estamos trabajando y vamos a establecer componentes de relación. Con base en la información que nosotros vayamos recolectando, vamos a realizar un análisis de esa información. Y es posible que hagamos un análisis de secuencias con el modelo de estímulo-respuesta-consecuencia si es que nos adscribimos a la tradición conductual, o probablemente lo hagamos con el modelo EORC si nos adscribimos a la terapia cognitivo-conductual, o si por el contrario nosotros trabajamos desde la tradición interconductual, hagamos un análisis contingencial. Cada uno tendrá sus virtudes y su manera especial de conceptualizar el caso con el que estemos trabajando. Hablemos ahora acerca de las técnicas para la modificación de la conducta, estrictamente de la tradición conductual y cognitivo-conductual. Dentro de la terapia cognitivo-conductual se reconocen tres generaciones. En la primera generación vamos a encontrar todos los procedimientos de modificación de conducta de la tradición conductual, que como decíamos, históricamente fue la primera en aparecer. En la segunda generación, lo que vamos a tener son procedimientos de corte cognitivo, pero también conductual, dirigidos a cómo es que las personas enfrentan las situaciones que le generan problema. Y en la tercera generación vamos a tener otros modelos terapéuticos que van a ser un regreso a la primera generación, pero transformado también o influidos desde la meditación Zen. Empecemos con las técnicas de primera generación. Aquí vamos a tener
procedimientos para incrementar un comportamiento, por ejemplo, el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, los programas de razón, intervalo o de tipo variable o fijo. Para un nuevo comportamiento, vamos a tener aproximaciones sucesivas, instigación, encadenamiento. Para decrementar un comportamiento, podemos tener extinción, reforzamiento de otras conductas, desensibilización sistemática y castigo. Como habrás notado, estoy marcando el castigo en color rojo. ¿Por qué? Porque realmente el castigo es un procedimiento muy poco efectivo, porque es más fácil que las personas desarrollen habilidades para evitar ese castigo. Pero también cuando administramos un castigo que estamos trabajando con estímulos aversivos, no solo es aversivo el estímulo que estamos administrando, sino también la persona que lo está administrando. Por lo tanto, estaríamos generando un conflicto entre la persona a quien se le aplica el castigo y la persona que lo administra. Y eso es algo que nosotros jamás vamos a promover. Siempre vamos a promover una relación positiva entre las personas con las que estemos trabajando. También vamos a tener otras técnicas de primera generación que son versátiles, como la economía de fichas, el contrato conductual, las autoinstrucciones, la relajación, la cual la podemos hacer por respiración, por tensión o distensión muscular, la autógena o por imaginación. Asimismo, podemos contar con la técnica de autocontrol. En cuanto a las técnicas de segunda generación, tenemos técnicas que nos van a ayudar a mejorar el enfrentamiento, el cómo las personas afrontan las situaciones que le generan problemas en el día a día. Por ejemplo, el entrenamiento en habilidades sociales, el entrenamiento en solución de problemas o la inoculación del estrés. Y también vamos a tener técnicas estrictamente cognitivas, como lo pueden ser la terapia racional emotivo-conductual y la terapia cognitiva. En cuanto a los modelos de tercera generación, podemos encontrar el mindfulness, la activación conductual, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia dialéctico-conductual. También en terapia cognitivo-conductual vamos a encontrar otros procedimientos. Estos procedimientos están dirigidos a situaciones de crisis y podemos contar con los primeros auxilios psicológicos o la terapia multimodal para la crisis, que se van a utilizar en casos de violencia, en casos de ideación suicida o, como se puede ver en la imagen, incluso en casos donde hubo algún desastre natural. Finalmente, hablemos de la modificación de conducta en la tradición interconductual. En la tradición interconductual, la forma de hacer un diseño de intervención va a ser diferente al de las otras dos tradiciones. Después de que hacemos la recolección de datos, que analizamos esa información, vamos a utilizar lo que ves en pantalla, que se conoce como matriz de soluciones. Esta matriz de soluciones nos dice qué podemos hacer con las creencias del usuario, la cual lo encontramos en las columnas de color verde. Y podemos cambiar esas creencias o mantener esas creencias. Pero también nos dice en las filas de color amarillo qué podemos hacer directamente en la situación referida como problema por nuestro usuario. Y podemos mantener todos los factores tal y como los encontramos, podemos hacer un cambio en la propia conducta de nuestro usuario, podemos promover un cambio en la conducta de otros a partir del comportamiento de mi usuario, optar por nuevas microcontingencias o nuevas opciones funcionales de la misma conducta. Esta matriz me permite ir combinando estrategias u opciones para resolver el problema. Es decir, puedo hacer un cambio en la creencia de mi usuario y además hacer un cambio en su conducta propia o en la conducta de otros, o puedo hacer un cambio situacional manteniendo las creencias de mi usuario. Entonces, ese va a ser el primer paso. Algo que vamos a considerar en el diseño de intervención es la naturaleza de la misma. Y aquí vamos a decir que difícilmente le enseñaremos comportamientos nuevos a nuestro usuario y que más bien lo que vamos a hacer es promover relaciones funcionales de esa situación problema. Y vamos a tener
5 formas de naturaleza de la intervención. La primera es de oportunidad, cuando se necesita reconocer el momento de actuar; de precisión, cuando se ejecuta el comportamiento de manera inadecuada; de tendencia, se ejecuta el comportamiento de manera inconsistente; de relación de efecto, se ejecuta el comportamiento sin producir los efectos esperados; de adquisición, si se requiere que comportamiento nuevo en el repertorio del usuario. También vamos a considerar qué es lo que deseamos cambiar en la situación. Tal vez la propia conducta del usuario, factores disposicionales, la conducta de otro o prácticas macrocontingenciales que estamos entendiendo como las creencias del usuario. Finalmente, vamos a considerar cuál es nuestro papel como psicólogos en todo el proceso de intervención. Y lo que nosotros podemos hacer como psicólogos es auspiciar, informar, regular, instigar, entrenar, instruir o participar. Con base en todos esos criterios, nosotros seleccionaremos las técnicas más importantes o más relevantes para poder transformar funcionalmente la interacción de nuestros usuarios. En resumen, vamos a decir que sin importar el ámbito de aplicación, educativo, educación especial, organizacional, salud o clínico, el psicólogo debe de contar con herramientas para la recolección de datos que permitan la evaluación del problema psicológico, procedimientos para la modificación de conducta, y que cada tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual cuenta con herramientas particulares o hace un uso especial de ellas. Espero que esta introducción a la metodología que estas tres tradiciones llevan a cabo en los ámbitos de aplicación te haya servido para darte una idea de cómo es la manera de trabajo.